Bendito Padre, santo y poderoso eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido adorarte y alabarte, Señor Santo. Gracias, Padre, porque nos gozamos cantando para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos, mi Señor Santo, que si alguna cosita quedó en nosotros, Señor, carga, cansancio, algo, Padre, tú lo quites, Señor. Aún tú nos ves con tus ojos de fuego, Señor. Tú sabes cómo estamos, si estamos cansados, Padre, cargados, atribulados, Padre Santo, bendito, doloridos. Todo está delante de ti, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando en nosotros, Señor, llevándote todo, dándonos sanidad completa, liberándonos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, renovando nuestra fe y nuestras fuerzas en nuestro cuerpo también para seguir adelante, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y por sobre todas las cosas destapa nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos recibir tu palabra y entender y aprender todo lo que tú nos quieres hablar en este día, Padre. Glorifícate grandemente, mi Señor. Somos un puñadito de barro en tus manos, Señor. Haz con nosotros como tú quieras y sea tu santa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos por los que no han venido, que tú los bendigas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que pongas en ellos el anhelo de estar, Padre, y que los ayudes a llegar, Señor, si no llegan hoy para el próximo culto, Padre, que puedan estarse acercando, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios. Hoy nos vamos a ir al libro de los Hechos. Primero vamos a ir a Hebreos. Ya me arrepentí. Hebreos. Vamos a seguir donde estábamos, pero seguir más adelante. En Hebreos 12 vamos a arrancar. Precioso el Señor. El Señor nos estaba hablando de la fe, ¿no? O sea que sin fe es imposible agradarle a Él. Hebreos 12 vamos a hacer. El culto pasado leímos hasta el 11:40, vamos a seguir en el 12 un poquito. Precioso el Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Dice que a los caballos, para que no se distraigan, les ponen, no sé cómo se llaman las cositas. Digo, nosotros tenemos que estar con nuestros ojos allá en Cristo y no mirar los problemas ni nada. Precioso el Señor. Dice, por tanto, nos venía hablando, o sea, todo lo que leímos de la fe, los ejemplos de la fe, lo que vimos, todo lo de la fe. Entonces nos dice, por tanto, o sea, en base a todas esas cosas que leímos, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos estos testimonios que tenemos de la fe, ¿no? En base a eso, teniendo todos esos testigos, testigo es no solamente alguien que atestigua de algo, o sea, un testigo en un juicio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un testigo, por ejemplo, en las demoliciones, que ponen un testigo, que es una cosa que dejan firme, fija ahí para tener como guía, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos todos estos testigos, todo esto que vivieron la fe, que conocieron a Dios, que convivieron con Dios, no como testimonio. Entonces dice ahí, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos persigue el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles en la carne, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la mentira porque creo que es lo más común, todos hemos mentido en nuestra vida y tenemos que sacarlo, ¿verdad? Pero entonces siempre nos vemos como tentados a ir a lo que sea que nos hacía caer antes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la mentira, ¿no? Nos asedia el pecado. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que tenemos que entender que el pecado pesa, y no nos deja avanzar, es algo que nos tranca. Pecado es todo aquello que entendimos que no se hace y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Dice en el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. O sea, Él es quien creó todo, porque ¿en qué tenemos fe? En que Él nos perdona los pecados, en la salvación y vida eterna, todo lo hizo Él en la cruz. Autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos en Él. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de Él. Tenemos que entender que ese gozo puesto delante de Jesucristo, por el cual Él soportó los latigazos, los escupitajos, que lo desnudaran, siendo en aquellos tiempos, hoy es vergonzoso andar desnudo, más en aquellos tiempos, lo destrozaron, le destrozaron el cuerpo, le pusieron aquella corona de espinas, se burlaron, ¿sí? Aquellas personas por las cuales Él había venido a morir, ¿tá? El gozo que tenía Él, que dice ese gozo puesto delante de nosotros, eres tú, soy yo, es Él.
son los que creen en Él. O sea, somos su gozo cuando creemos en Él. Y por eso Él sufrió todo lo que sufrió por nosotros. Entonces, como cantamos recién, por su gran amor. Vaya que un amor tan grande, ¿no? Como el Señor que nos tiene. Así que dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue una gran victoria en la cruz. Crucificó los pecados, pagó el precio por nuestros pecados, crucificó ahí, avergonzó todas las potestades del diablo, por eso nos da la victoria, ¿sí? Es una victoria en la cruz que abarca todo lo que vamos aprendiendo día a día, es a través de la victoria de la cruz, ¿sí? Cuando muchos lo ven como derrota, porque no conocen ni entienden, amén, pero es una victoria. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿sí? O sea, cuando estamos mal, cuando tenemos todo en contra, o nosotros pensamos que tenemos todo en contra, tenemos a Cristo de nuestra parte. Él estaba solo y lo soportó todo por nosotros, ¿no? Lo dice ahí, considerad aquel que sufrió semejante contradicción de pecadores sobre sí mismo, siendo Él santo, porque Él no cometió pecado, nunca. Y dice la palabra que fue tentado en todo, ¿sí? Y soportó las tentaciones, no cayó en pecado. Entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese que sufrió todo eso es el que está con nosotros. Entonces, ¿qué nos puede preocupar las cosas que vengan? ¿Pasaremos malos momentos? Nos tocará pasar copas amargas. Él también. Él oró antes de la cruz, sabiendo lo que le tocaba sufrir, en una opresión tanto que se le reventaban las venitas más finitas de acá y dice que transpiraba sangre, ¿sí? Pero él le dijo al Padre, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, o sea, que yo me vea libre de tener que vivir esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Él sabía que había venido. Y nosotros muchas veces no queremos pasar las cosas que tenemos por delante, pero es necesario para después tener otras cosas, otra paz. Y voy a poner un ejemplo bien personal. En mi vida, cuando yo comienzo a caminar en el camino, me separo y yo en mi ingenuidad pensé que me iba a quedar con mis hijos, o con 2 por lo menos, tengo 3, ¿no? Él se fue, el más grande directamente no me hablaba, el del medio se fue, y quedaba el más chiquito, y lo estaba perdiendo, y yo sufría terriblemente. Entonces lo único que le preguntaba yo al Señor era, ¿esto es porque yo estoy en pecado o es tu voluntad? Y Él me daba la tranquilidad, no me sacaba el dolor, me daba la tranquilidad de que era su voluntad, de que era el proceso, ¿sí? Ciertamente si hubiera sido por mí, no hubiera pasado esa copa, no la hubiera pasado. Pero hoy reconozco que si mis hijos hubiesen estado conmigo, que no quieren nada, que tienen una vida completamente terrible y desordenada, yo no podría estar sirviendo al Señor, no tendría la familia que tengo, no tendría la paz y la tranquilidad que tengo. Entonces hay cosas, copas amargas que nos tocan vivir, que tenemos que vivir. Pero siempre como dijo Cristo, no sea mi voluntad sino la tuya, porque nosotros no queremos, pero tenemos que poner todo en las manos del Señor, y es cuando Él nos da la victoria, nos da la sanidad del alma, del corazón, porque nos enseña que perdemos, pero ganamos. Y a veces perdemos, pero está ahí, no murieron, están ahí. Entonces oramos que el Señor los toque, que el Señor haga la obra, amén. Pero entonces son copas amargas que nos tocan vivir y que nos enseñan, para que nosotros después podamos ayudar a otros. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor, porque no se trata de otra cosa, amén. Así que dice, considerad, vamos a leerlo de nuevo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Nos habla de una disciplina, o sea, como por ejemplo cuando nuestro hijo se está portando mal, nosotros lo tenemos que encaminar, tenemos que poner límites, porque sabemos a qué se va desviando, ¿verdad? O sea, yo no voy a dejar un niño pequeño cruzar la calle solo porque a él se le antojó, porque en una de esas yo miro y no viene ningún auto y lo dejo hoy, pero mañana él se puede tomar esa atribución y viene algo
¿verdad? Entonces Dios sabe lo que nos permite, lo que no nos permite. Hablábamos de lo que es el pecado, o sea, el pecado es todo lo que nosotros conscientemente sabemos que no está bien y lo hacemos. Vamos a ser pecadores hasta el último momento de nuestra vida porque siempre alguna cosa hay, pero que no sea consciente, ¿verdad? Que no hagamos cosas conscientemente. Tenemos que trabajar en ello, ¿verdad? Entonces acá habla de una disciplina, pero también una disciplina es una manera de vivir. O sea, la disciplina militar, por ejemplo. Ellos tienen conducta, tienen disciplina, tienen constancia y perseverancia. Y también es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Perseverancia de tomarnos de Él, de seguir adelante y de soportar. Si soportamos antes y no nos morimos, tenemos que soportar ahora porque Él está con nosotros. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que creo que lo dice por ahí, ¿no? Soportamos la disciplina y no es linda. Es lindo lo que viene después, ¿sí? Porque nosotros después de eso podemos mirar para atrás, ver lo que pasamos y glorificar al Señor con lo que tenemos, lo que Él nos da. Pero hay que transcurrir el camino, ¿no? Es como la milanesa, para que la milanesa sea rica y sabrosa hay que darle palo. Bueno, nosotros tenemos que recibir el palo para ser ricos y sabrosos para el Señor. Tendría que ser un ejemplo, ¿no? Tenemos que sufrirlo. En el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínate que tenemos 4 o 5 hijos, no sé, a todos los encaminamos. No, fulanito hace esto, limpiado. El más chiquito, no, tú haces lo que tú quieras. Es como que no le enseñamos nada, no lo rezongamos, no lo encaminamos. Los otros quizás se sientan envidiosos de él, ¿sí? Porque ellos tienen muchas cosas que hacer y mucha disciplina, y a él lo dejan hacer lo que se le da la gana. Pero ese niño que se lo deja hacer lo que le da la gana o le dan todas las cosas, no se siente amado tampoco, porque ve el esmero que la madre pone en criar al otro y a él se le permite todas las cosas, ¿sí? Entonces el Señor nos disciplina, ¿sí? Si no nos disciplina el Señor, no nos está enseñando, no nos está amando. Entonces, ¿cuál es el amor del Señor? La disciplina. Cuando el Señor estamos orando y el Señor nos pone, estás haciendo tal cosa, estás haciendo tal cosa, en la mente, nuestra conciencia. Y bueno, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y Señor, no lo hago más, no lo quiero hacer más, ayúdame. Pero es Él el que nos da el entendimiento. Podemos entender, los tres entendimos que no se miente, todos entendimos. Pero cuando llega el convencimiento a nosotros es que cuando va a salir, no, ahí llegó, el Señor me dio el convencimiento del pecado, ¿sí? Tenemos que buscarlo, porque entonces eso es el Espíritu Santo ayudándonos a nosotros a no cometer lo que hacíamos antes, ¿verdad? A tener el dominio propio, que se dice, a controlarnos a nosotros mismos. Seguimos en el 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, los padres hoy día, capaz que con suerte hasta los 11, 12 años puedes tener una autoridad sobre tu hijo, disciplinar y encaminar. Después, ya hoy en día lo acompañas con consejos y, o sea, directamente el mundo de la manera de vivir, 12, 13 años, ya no es que tú le vayas a estar enseñando, no. Por eso hay que enseñarlo desde chiquito y encaminarlo. Y por eso el Señor nos empieza a encaminar y a enseñar, ni bien nosotros llegamos a decir esto no, esto sí, acá no, esto nos va enseñando, amén. Dice en el 39, me perdí, me fui a otro. Estábamos en el 10, ¿no? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, y aquí lo dice, es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a prestar atención en la última partecita. O sea que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es lo que hablamos del proceso, ¿no? O sea, el proceso no nos gusta, pero bueno, hay que sufrirlo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, o sea, a los que han sido ejercitados en la disciplina. La disciplina no les es costosa. Un militar que está ejercitado a levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio, asearse, tiene su rutina, no le es problema. Nos agarra a nosotros que no hacemos eso y capaz que nos levantamos a las 6, pero salir a hacer ejercicio y después ir a bañarse y comer esto y no estamos preparados, no estamos ejercitados. Una bailarina de ballet tiene su comida diagramada durante toda su vida. Nosotros no estamos ejercitados para eso. El Señor quiere que nosotros estemos ejercitados en la disciplina de Él, como Él nos enseña. Entonces esto enraba en lo que Él nos venía hablando de la fe, de poner por obra. Si nosotros no ponemos por obra lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Obvio, sí, tratar de limpiarnos, santificarnos, dejar los pecados, todo eso. Pero el Señor nos da derechos y nosotros tenemos que tomar eso que nos da y ponerlo. Nosotros ahora tenemos la autoridad en nuestro hogar, sobre, como hablábamos, sobre los animalitos, sobre los demonios, echamos fuera, atamos, tenemos que poner por obra, ejercitarnos en la disciplina del Señor, lo que Él nos va enseñando, amén. No desmarquen ahí y vamos a ir un poquito más atrás a Hebreos 5. Precioso el Señor. Hebreos 5. Uy, se me han pegado. 5, vamos a arrancar desde el 11. 5:11. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dice el subtítulo: Advertencia contra la apostasía. ¿Sí? ¿Qué es la apostasía? O sea, viene a ser todo lo que se está viviendo hoy, ¿no? Que es todo terrible. En las iglesias se vive una apostasía terrible, pero en realidad una apostasía personal sería caer del fundamento de la fe, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra fe? Creemos en Cristo. Cuando nosotros tanto nos da lo mismo saber que Cristo murió por nosotros en la cruz y que preferimos, no sé, irnos a hacer cualquier cosa, seguir en lo mismo, ¿sí? Estamos entrando en una apostasía. Y ahí dice advertencia contra la apostasía. O sea, tenemos que... ¿En el 6.4? No. 5.11. Tú no te guíes por los títulos... 5.11. Tú no te guíes por los títulos de tu Biblia porque es diferente. Dice advertencia contra la apostasía. Dice en el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acá le está hablando a los hebreos, ¿verdad? Hoy nos habla a nosotros, pero vamos a prestar atención. O sea, que le decía a los hebreos que se habían hecho tardos, lentos para oír. O sea, es como que oían, pero no les llegaba completamente la palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos caímos de la fe. Porque que hoy tengamos la fe en alto y mañana baja es normal. Ahora, ¿qué hacemos respecto a eso? Cuando yo me doy cuenta que mi fe está en el subsuelo, tengo que orar, tengo que pedirle, Señor, por favor, no me deje que yo caiga, que me desvíe, que yo no quiero volver a lo que tenía antes, ¿no? O sea, tenemos que, como cantamos la historia de amor, nosotros amar al Señor, ver lo que Él nos da, gozarnos de lo que Él nos hace sentir, ¿verdad? Y no querer realmente volver. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no reaccionamos, cuando nuestra fe se va en baja, pasa lo que pasa a muchas personas que no están, porque, el Señor me dio tal cosa, pero, no voy, no me gusta, me canso. Miles de excusas nos pueden venir, porque el diablo está ahí. Cuando nosotros dejamos que entre algo en nuestro corazón, nos quedamos y volvemos a lo mismo. Pero lamentablemente ni siquiera volvemos a lo mismo, volvemos a cosas peores, ¿sí? Porque conocimos la palabra de Dios y nos apartamos a hacer cualquier otra cosa contraria. Entonces el diablo nos ataca peor todavía, ¿amén? Así que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, los primeros, lo más básico, teniendo que ser maestros, o sea, tenían tiempo ya,
conocían. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros retrocedemos? Acuérdense que en el camino del Señor, si nosotros nos paramos, es como retroceder, no hay un estancamiento. Te paraste, retrocediste para atrás, por el camino del Señor para adelante siempre. Si nosotros nos estancamos, vemos que nuestra fe va cayendo, nos desmoralizamos, bajamos los brazos y nos quedamos, nos pasa lo que a estas personas pierden el entendimiento, pierden lo que habían entendido, pierden lo que estaban ejercitados a hacer, ¿verdad? Entonces tienen que empezar de nuevo, ¿sí? Pero Cristo murió una sola vez por nosotros, nos perdona, nos limpia, nos trae, nos da, nos hace sentir su presencia, nos enseña y nosotros vamos a tomarlo de juguete. Dios no nos va a perdonar. O sea, si a nuestro hijo le hicieran algo, nosotros, como mamás, como papás, quedamos como así, chinchudos, ¿no? Para atacar enseguida. Imagínense si Dios, habiendo preparado este sacrificio que se hizo por nosotros, va a pasar por alto, nomás que le tomemos el pelo. Y Él tiene misericordia y los vuelve a traer, porque nosotros hemos visto muchas personas que vuelven, algunos se toman en serio, ¿sí? Y siguen, y otros no, y vienen y van, y vienen y van, pero realmente no es, o sea, no toman en serio lo que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, amén. Dice ahí, y habéis llegado a ser tales, esto en la segunda parte del 12, que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos, ¿sí? Lo compara con un bebé, o sea, cuando los bebés nacen se les da el pecho o una mema y no comen un guiso. No, porque no están desarrollados ni preparados. Cuando está el organismo del bebé preparado, se le empieza a dar la papilla, la frutita y así, ¿no? Acá les está diciendo que de tener que estar comiendo un guiso de poroto, tienen que tomar leche, porque no están preparados, porque volvieron para atrás, se les entenebreció la cabeza, no entienden. Dice en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y otra vez esta palabra, ejercitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Ejercitado, o sea, hay que poner por obra. Dice 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Nosotros tenemos que querer alcanzar una madurez en la palabra de Dios, en el entendimiento, en el discernimiento. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso. O sea, tenemos que usar lo que el Señor nos da. Ya no hay en nuestra vida casualidades. Ya entendimos que nuestra vida es más espiritual que física, porque todo lo que sucede en la parte física se desenvuelve en el campo espiritual. Entonces, si yo estoy acá, así, hablando con ustedes, y yo veo pasar una sombra negra, no es una casualidad. Ay, no, me pareció. No me pareció. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que es. Y tengo la potestad porque el Señor me los da. Entonces, por el uso, tenemos que usarlo. No podemos seguir dejando que el diablo nos apalee por no usar lo que Cristo nos da, porque estamos cayendo en la apostasía, o sea, nuestra fe se va para atrás, tenemos que ir para adelante, ¿sí? El niño, cuando arranca a caminar, está paradito contra la pared y tiene miedo de avanzar, ¿sí? Pero el papá está adelante y le hace así con la mano hasta que el niño va. Bueno, Cristo está así con nosotros. Una que nos respalda en todas las cosas, lo dice la palabra de Dios, lo tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner por uso lo poquito que vamos aprendiendo para que nuestra vida cambie. Porque nosotros ponemos por uso y nuestra fe va creciendo porque yo lo hago una vez y no dio mucho resultado, pero lo hago otra vez y voy a insistir porque Cristo lo dice, yo creo, Señor, creo, entonces tiene que suceder. Y voy a seguir hasta que sucede. Y cuando sucede una vez, sucede dos, sucede tres, y a la cuarta, quinta, yo ya lo hago tan naturalmente porque estoy ejercitado en el uso, ¿sí?, de las armas que el Señor nos da. El Señor nos llama soldados a pelear una batalla. O sea, no nos dice, ven hijito, sentate ahí que yo te voy a hacer toda la cosa. No. Él nos llama a pelear una batalla en el campo espiritual, ¿tá? Y no nos llama a pelear una batalla en el campo espiritual por nuestra vida nada más.
Primero aprendemos a pelear en nuestra vida, pero Él nos llama a pelear la batalla en el campo espiritual por muchas almas, que a veces ni siquiera sabemos los nombres. Y con oración nada más se ganan batallas, con las rodillas dobladas, ¿está? Aprendiendo y dejándonos guiar por el Señor. Entonces tenemos que ejercitar lo que vamos aprendiendo. Vámonos ahora a Hechos. Acá no volvemos más, después vamos a volver a Hebreos 2. Hechos 3 vamos a ir. Precioso el Señor. Ahí estaba Pedro y Juan. 3, en el 1, 3. Curación de un cojo, dice. Ese Pedro que cantamos la alabanza por la sombra de Pedro, ese Pedro que era bruto, un pescador bruto, y el Señor lo llamó y lo usó preciosamente. Amén. Ahí estaba, dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, se había nacido cojo, no caminaba, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y vamos a dejar ahí. Vamos a analizar qué nos dice acá realmente. O sea, esto es un hecho que sucedió, ¿sí? O sea, el hombre nunca había caminado y ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Lo agarró de la mano y se paró y saltó. El que nunca había caminado saltaba, bailaba, corría, lo podía hacer, ¿verdad? Ahora nosotros no somos cojos de nacimiento cuando venimos al Señor. Nunca hemos caminado en el campo espiritual, somos cojos, ¿está? Pero que no nos quedemos con las limosnas, que era lo que estaba esperando ese cojo. Sentado, tirado ahí, esperando las limosnas. Así estábamos nosotros, esperando las limosnas, esperando que pasara algo, que se arreglara algo. Y el Señor nos dice: levántate y anda. Pone manos a la obra. Yo te respaldo, pero tú camina. ¿Y cómo hablamos? Él abría el mar, pero porque avanzaban. Si no avanzaban, no abría el mar, ¿sí? Y es igual. Si nosotros no ponemos por obra, no nos levantamos y andamos, no funciona. No funciona porque nuestra fe es muerta, no tiene obra. Creo que Cristo salva. Y Él vino a dar libertad a los cautivos. Y nosotros seguimos como el perro con la cadena, le dejan el collarcito y le sacan la cadena y el perro se queda en la vuelta de la cucha porque piensa que está atado todavía. No, estamos libres, lo cantamos: soy libre, soy sano en Jesús. Entonces dice: levántate y anda, comienza a poner por obra, comienza a ser ejercitado. Levántate y ora, reprende en tu casa, cuando limpias, cuando haces, pone por obra, canta alabanza. Ejercítate en lo que vas aprendiendo para ver el cambio, para poder andar, ver, creer realmente, ver plasmado lo que tenemos. Si nosotros no lo hacemos nunca, o sea, el Señor no va a ser así. No, ella lo hizo todo. Nos toca a nosotros, ¿no? Entonces ahí le dice: levántate y anda. Y el cojo estaba esperando una limosna y recibió algo mucho más grande. Entonces tenemos que entender que lo que el Señor tiene para nosotros es algo mucho más grande. Nosotros venimos esperando una salida para nuestra vida, ¿está? Hablamos de la copa amarga y del proceso que lleva realmente conocer lo que hay adentro de nosotros, que a veces duele muchísimo saber toda la porquería que hay adentro, la maldad que hay, porque a veces tenemos que llegar a conocer la maldad que hay dentro de nosotros. Es feo, ¿no? El orgullo, la soberbia, el egoísmo, la envidia, son cosas terribles que a veces hasta nos dan vergüenza reconocer que las tenemos. Pero no tenemos que tener vergüenza para el Señor y decirle: bueno, me muero de envidia y sé que esto no está bien. Entonces,
toma mis sentimientos, mis pensamientos, cámbiame, límpiame, ¿sí? Sabemos que, o sea, los sentimientos y las emociones nosotros no las podemos cambiar. Nosotros podemos dejar de hacer las cosas, pero los sentimientos y las emociones solo Dios las puede cambiar. Por eso le pedimos al Señor, Señor, toma en tus manos mis sentimientos y mis emociones y cámbiame. Un corazón limpio tenemos que tener, ¿viste? Entonces, muchas veces nos cuesta reconocer lo que hay adentro de nosotros y ese es el proceso, conocernos a nosotros mismos, lo que somos. Y entonces cuando realmente logramos ver lo que somos, lo que hacíamos, lo que éramos, lo que causamos, porque muchas veces venimos ciegos y no hemos visto el daño que hemos causado, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, y hasta hace un tiempo, bastante poco, yo fui buena madre, tengo mi conciencia tranquila, sé que mis hijos cuando precisen algo van a volver, ojalá vuelvan a Cristo, no por mí, ¿no? Porque uno después que empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a mirar, buena madre, hubiera muchas cosas que no tendría que haber permitido. Entonces, el Señor te lleva a reconocerte como uno es, como uno era, lo que hizo, y tenemos que reconocerlo, ¿sí? Para entonces, ahí es cuando el Señor hace la obra y nos cambia realmente. Y nosotros podemos, con lo que éramos y lo que Él ha hecho en nuestra vida, atestiguar y ayudar a otros. Pero el proceso es feo. Como dice la verdad, la disciplina no es linda. El proceso es feo. Conocer lo que hay dentro de nosotros es feo. Pero si nosotros entendemos que llevándole a Dios todas las cosas, contándole eso feo que tenemos, lo que a nosotros nos da vergüenza reconocer, que tenemos maldad, que tenemos envidia, que tenemos lo que tengamos, ¿sí? Él es el que nos cambia. Y ahí es cuando está lindo adentro de nosotros, ¿no? Empieza a limpiar, a barrer, a tirar, a sacar, y entonces ahí va quedando el corazoncito limpio, que es lo que Él quiere para morar dentro de nosotros, ¿eh? Así que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Eso es lo que tenemos que hacer, andar, amén. Vamos a volvernos allí a Hebreos 12 y vamos a seguir que estamos en el 11. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Hebreos, leímos hasta el 12:11 y en mi Biblia, en el 12:12 dice, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Sí? Amén. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tiene mucho poder nuestra oración. Lo que nosotros hablamos con el Señor tiene mucho poder, ¿sí? Tenemos que entender que, o sea, nuestra vida cambió. El Señor nos abrió los ojos y nos mostró cosas que, por ejemplo, no sabíamos que poniéndonos de rodillas y hablando con Él y creyendo que Él nos escucha, eso tiene mucho poder. Entonces, por tanto, dice, o sea, poniendo los ojos en Jesús, en el sacrificio, en todo lo que Él sufrió, soportando la disciplina, nos dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lleva todo en oración. Estás contrariado, lleva la oración. Estás triste, lleva la oración. Estás preocupado, lleva la oración. Estás preocupado por no sé qué, lleva la oración. Tiene mucho poder la palabra. Todos se van rabando una cosa con la otra, pero la palabra sin fe no tiene poder. Entonces tengo que tener la palabra para hablar con el Señor, ¿sí? Acordémonos con nuestra mente. Cuando nosotros hablamos con la mente, el diablo no se entera. Muchas veces nos pasa que nosotros estamos orando cuando empezamos y oramos en voz alta por las personas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo empiezo a orar por Hugo para que él se convierta, ¿no? ¿Qué pasa? El diablo escucha mi oración, obvio, porque yo estoy hablando, él escucha mi oración. ¿Y qué hace? Lo toma él para que se levante contra mí. Y yo estoy orando por él y él se levanta, y yo, qué horrible, ¿no? Porque uno orando por él para que el Señor haga la obra y él se levanta. Pero ¿qué pasó? El diablo escuchó ahí. Entonces tenemos que entender el poder precioso que tiene que el Señor lee en nuestra mente, ¿no? O sea, las cosas que nosotros le decimos con nuestra mente, Él solo las escucha, el diablo no puede. Sí nos puede poner pensamientos, nos tira dardos, malos pensamientos, nos tira, sí, eso sí. Pero Él no lee nuestra mente. Entonces cuando nosotros le pedimos cosas al Señor con nuestra mente, solo Él y nosotros. ¿Ve? Y ahí tenemos una fortaleza preciosa. Amén.
Así que, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, o sea, enderezate y andá, caminá, no te quedes quieto, ¿sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Qué es la raíz de amargura? La raíz de amargura, una raíz de algo que está enterrado, ¿no? Entonces una raíz de amargura en nuestro corazón puede ser algo que nosotros no conocemos que esté ahí. Algo que pasó en el pasado, algo que me hicieron, quedó ahí. Si yo no perdono, si yo no soy libre, si no le doy al Señor mis sentimientos y mis emociones, puede quedar esa raíz. Y por mucho tiempo va a estar ahí y no va a brotar, pero en algún momento va a brotar la raíz de amargura y ella nos mata. Y lo peor, como dice ahí, por ella muchos sean contaminados, porque cuando sale esa raíz de amargura y a mí me destroza, afecta a todo alrededor. Familia, amigos, la iglesia, el cuerpo. ¿Qué le pasa, mi hermano? Venía tan bien. ¿Y ahora qué? Y ni siquiera viene, y no quiere, y no me contesta los mensajes. ¿Qué pasa? Afecta a todo. Y es una raíz de amargura. Y esas raíces de amargura son fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida. Por eso necesitamos entender que el proceso no es lindo, que el Señor tiene que escarbar para sacar las raíces de amargura, que hay cosas que nosotros hemos vivido que las pusimos abajo de la alfombra y no queremos verlas más, pero el Señor las tiene que desenterrar para que nosotros las suframos como tiene que ser delante de Él para ser sanados. Tenemos que permitir que el Señor haga esas cosas, ¿sí? Si el Señor nos viene a curar y nosotros le ponemos la mano, el Señor espera, ¿sí? Es como el médico, ¿no? El médico no va a la fuerza porque, o sea, no va a salir bien el procedimiento. Cuando tú estás de acuerdo te anestesian, y si no, bueno, mira, te voy a hacer esto, te va a doler, van despacito, ¿verdad? Bueno, y el Señor va tratando con nosotros. No hay algo que no podamos soportar. Por más que son cosas terribles que nos han pasado y dolores horribles que no queremos volver a vivir, lo vamos a soportar, porque ahora Él está con nosotros. En otro momento lo vivimos de otra manera. Entonces ahora tenemos que vivirlo para superarlo, para sanar, ¿está? Tenemos que soportar eso. O sea que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sí, nos está enumerando distintas situaciones. Uno que, por ejemplo, tenga la raíz de amargura, una raíz de amargura que quedó ahí. ¿Sí? Otro que, por ejemplo, le importa muy poco lo que el Señor le da y lo vende, lo deja, no le presta atención. O sea, cuán importante para el Señor es que pongamos por obra lo que vamos aprendiendo. Es como la escuela, ¿no? Si yo voy me enseñan a sumar, pero yo no hago los deberes, no me ejercito, entonces no aprendo. Lo mismo leer. Sí, la maestra leyó lo que dice en el pizarrón, yo sé lo que dice, pero si yo no me ejercito a leer, después no voy a poder leer. Entonces yo me ejercito con lo que el Señor me va preparando y me prepara para otras situaciones más, ¿sí? Porque yo ya sé leer, lo puedo aplicar. Lo mismo esto, yo ya sé reprender, yo ya sé distinguir. Yo muchas veces siento cuando hay algo que no está bien espiritualmente. Y tenemos que poner por obra. Tenemos que orar, tenemos que reprender, tenemos que recordar que el Señor nos apoya en todo, ¿sí? Nos respalda. Así que ahí estaba Esaú. Esaú él era el primogénito, tenía muchas bendiciones y se la vendió al hermano por un plato de guiso. O sea que mucho no le importó. Y dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y en esto tenemos que comparar también lo que nos hablaba de la apostasía, o sea, de que no nos importe lo que Cristo hizo por nosotros, de que nos volvamos a hacer cualquier cosa o a estar en depresiones, en angustias, revolcándome en lo que sea. Estamos diciendo, bueno, no creo en tu sanidad, no creo que tú me liberes, no creo esto, entonces nos estamos volviendo para atrás, ¿sí? Y dice ahí, ese vendría a ser como Esaú, ¿no? Que no le importó, y dice, y no hubo oportunidad, ahí en el 17 al final, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después quería arrepentirse, pero ya
era tarde. El Señor es grande en misericordia, grande, pero no dice infinito ni eterno, en misericordia, es grande. O sea que en algún momento se le termina. Depende de cuánto nosotros lo cansemos, ¿no? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vamos a detenernos ahí. Nos dice que no nos hemos acercado a un Dios temible como lo conocieron los judíos, el pueblo de Israel, ¿sí? Hoy estamos en la gracia. Cristo murió por nosotros, en la misericordia, en que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, o sea, a doblar las rodillas y estamos delante de Cristo. ¿No podemos doblar las rodillas? Nuestra alma, nuestro corazón se humilla delante del Señor. O sea, al doblar las rodillas es como doblar las rodillas delante de un rey, es humillarse delante de un rey. Es como que yo le haga reverencia al presidente. Me estoy humillando al presidente, ¿no? Doblamos las rodillas delante de Cristo. No puedo doblar las rodillas. No importa, mi alma se humilla delante del Señor para pedirle, para clamar a Él. Estamos de rodillas en espíritu delante de Él, ¿verdad? El pueblo de Israel conoció a Dios que le hablaba con truenos, relámpagos, a Moisés dándole los 10 mandamientos y ni así le hizo caso, porque el pueblo de Israel fue desobediente. Y dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Acuérdense que el culto pasado hablamos que por lo menos 2 tenemos, pero acá dice a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, tenemos el perdón de los pecados y tenemos el acceso a hablar con Dios. Antes, el pueblo de Israel cometía pecado y llevaba un animalito y el sumo sacerdote lo mataba, rociaba la sangre y hacía un sacrificio para limpiar sus pecados, ¿tá? Cuando Cristo muere se rasga el velo del templo de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia de Dios. ¿Cómo? Humillándonos delante de Él, hablando con Él, contándole, teniendo la fe de que Él nos escucha. Amén. Dice en el 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido, ¿sí? O sea, el Señor nos rescató de lo que vivíamos y nos trae, digamos, a un reino, como dice ahí, a su reino, es espiritual, ¿está? Tenemos que poner por obra, dice, y tengamos gratitud mediante ella, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Permitiéndole que nos cambie, que haga lo que Él quiera en nuestra vida, ¿sí? Hoy nomás cuando lloraba pensaba, ¿no? Cuando yo empecé a buscar del Señor, empecé porque mi hijo se enfermó. Yo lo que quería era que Él se curara. Era lo único que quería. Había ido a todos lados y era lo que quería, ¿sí? La primera vez que entré a una iglesia no era como esto, pero yo veía, las mujeres estaban todas de pollera, pelos largos, orando en voz alta, todas de rodillas. A mí ni loca me van a hacer eso. Fue lo primero que yo, que ni piensen que yo vaya a hacer eso. Pasó un tiempo y yo estaba haciendo eso, porque quería buscar del Señor. ¿Sí? Anduve por muchos lados hasta llegar realmente a conocerlo, pero yo quería conocerlo, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros decimos, yo no importa lo que nosotros veamos, que nosotros podemos o no podemos.
Cristo está con nosotros hasta el último día de nuestra vida si nosotros estamos con Él. Entonces tenemos que caminar confiados, seguros, tranquilos. O sea, no podemos estar con la cabeza en lo que va a pasar dentro de 3 meses. Ni siquiera en una deuda. Ni siquiera en una deuda, porque una deuda yo sé que la tengo que pagar. El Señor nos dice que tenemos que pagar las cosas. Pero entonces, mira, Señor, tengo esto. No sé cómo voy a hacer. Ayúdame. ¿Sí? Todo aquello que nos quita la paz, tenemos que entregárselo al Señor, lo que sea, un ser querido, un problema, una tranca, lo que sea, y Él es el que hace, ¿sí? Muchas veces ni siquiera es necesario que las personas vengan a Cristo, porque muchas veces sabemos que hay personas que algunas van a venir, otras no, lo dice la palabra, muchos llamados, pocos escogidos, pero el Señor nos bendice, el Señor nos escucha y nos responde las oraciones, ¿sí? Protege. Por algo están vivos mis hijos conocieron al Señor y se apartaron completamente, conocían la palabra de Dios y dicen cada cosa con su boca, aún contra Dios, y Dios tiene la misericordia que están vivos. Dios hace. Los tenemos que poner en sus manos, como todos los problemas, y esperando y confiando en Él, ¿sí? Entonces tenemos que enrabar todas las cositas que vamos aprendiendo. La fe nos hablaba el culto pasado, pero sin obra es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner por obra lo que vamos aprendiendo, para ejercitarnos, para que realmente llegue a ser natural nuestro vivir y sepamos cómo enfrentar las cosas, ¿sí? Que se nos levante una persona y nosotros no vayamos a explotar, sino que ya sabemos, mientras la persona viene con un palo a rompernos la cabeza, nosotros estamos atando los demonios, con la fe plena de que el Señor va a hacer la obra, ¿sí? Antes agarramos nosotros otra cosa y salíamos de derecho. No me va a pegar, que yo me las hace y me las paga. Y ahí vamos. No. Hoy el Señor pelea la batalla por nosotros, ¿sí? No nos vamos a poner para que nos maten a palo. Pero nosotros tenemos que atar los demonios. Y frenar todo lo que se levanta contra nosotros. En nuestra casa, en el trabajo, en la calle, a donde vamos. Poner por obra. Somos del ejército de Cristo y Él nos respalda. Entonces lo que vamos aprendiendo lo vamos poniendo por obra, ¿tá? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe y que Él nos guíe, ¿sí? ¿Cómo nos guía el Señor? Porque no nos va a hablar. A algunos les habla, pero no le va a estar hablando continuamente, hace esto, hace lo. No, es el sentir. Nos va guiando nuestra mente, nuestro corazón. Cuando nosotros logramos dejarle los sentimientos y las emociones en las manos de Él, es mucho más fácil poder entender cuando Él nos habla, ¿sí? Porque ya sabemos que no son emociones ni impulsos de nosotros, sino que es Él. Es Él que nos está diciendo, acá hay algo que no está bien. Reprende, empieza a reprender y al poco rato cae, algo pasa, ¿sí? Pero nosotros ya reprendimos, entonces todo está calmo. Él nos avisa, tenemos que aprender a escucharlo. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, santo eres tú, Señor, alabado sea tu nombre. Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a caminar, habla con nosotros, enséñanos a cada uno de nosotros a poder entender cuando tú nos hablas, Señor. Mete tu mano ahí, Padre Santo, en nuestro corazón, Señor, y toma nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sánanos, Padre, sánanos, mi Señor. Ayúdanos a reconocer todo lo que hay dentro de nosotros, a poder ser libres, Padre Santo, cada día, Señor, y que realmente tú nos enseñes para que llegue ese día precioso, Padre, en el cual, mi Señor, estemos con los sentidos ejercitados, Padre, y no solamente estemos peleando la batalla por nuestras almas, Señor, sino por otras, Padre, y que aún podamos ver esas almas, Padre Santo precioso, llegando a ti, mi Señor, y siendo beneficiadas con tu presencia, con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos, Padre, edúcanos, encamínanos, Señor. Ayúdanos a encontrar esos momentos de paz y tranquilidad para hablar contigo, Santo Dios, y poder dejarte todas las cosas en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, Padre Santo, Padre amado, sobre nuestras vidas, mi Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, Padre Santo. Bendice nuestro día, Padre precioso, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios.